Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refréscala. Dame a mí primero. Palabras de un hombre de Dios hacia una mujer que estaba a punto de morir junto con su hijo. Estamos hablando de que esta mujer ya no tenía nada, que era el último poquito de harina. El pueblo en sí, todo el pueblo se estaba muriendo de hambre. Estaban muriendo los ricos, estaban muriendo las personas importantes de ese pueblo. Todos estaban muriendo del hambre a causa de la sequía. Tenían 3 años y medio de que no llovía. La gente se estaba muriendo del hambre. Es obvio de que las personas importantes en el pueblo, las personas importantes en el reino eran los ricos, los que tenían. Las personas de dinero eran las personas a quien se tenía que atender. ¿Quién se acordaba de una simple viuda? De una humilde viuda que en algún rincón de ese pueblo estaba muriendo de hambre. ¿Quién se acordaba si ni cuando había abundancia le daban? Ni cuando había abundancia había una ayuda para esta pobre viuda. ¿Quién se acordaba de ella? Nadie. Todos estaban muriendo. Y esta pobre viuda tiene un pequeño puñado de harina y un poquito de aceite. La última cena para comerse la última torta de pan, ella junto con su hijo, encerrarse en su casa después y dejarse morir. De pronto llega un hombre de Dios llamado Elías. En Primero de Reyes, capítulo 17, verso 10 al 16. Llega aquel siervo de Dios diciéndole: dame a mí primero. ¿Quién había llegado? Un hombre de Dios. En otras palabras, estamos hablando que llegó una bendición disfrazada. Llegó prácticamente la solución, pero llegó disfrazada. La palabra es: dame a mí primero. Había que decidir entre la vida y la muerte. La muerte sería comerse el último poco de harina y dejarse morir. La vida sería darle al hombre de Dios primero. Porque ese hombre llevaba una bendición grande para esa vida. Ese hombre llevaba la solución para esa pobre mujer olvidada. Ese hombre era la solución, el boleto, era la bendición disfrazada que llegaba a la casa de esta humilde mujer que solo buscaba 2 leños para encerrarse con su hijo, cocer la torta de pan y dejarse morir. Pero llegó la solución. Pero no llegó dando, llegó pidiendo. Amigo, hermano, la solución, la bendición llegó a la casa pidiendo. No llegó dando, llegó pidiendo. Dame a mí primero. Se escucha un poco como injusto. Se siente un poco hasta grosero que el hombre de Dios le diga: dame a mí primero. Pero ¿sabes qué? Dios jamás será segundo. Dios jamás será último.
Dios jamás ocupará otro lugar que no sea el primero. Dios siempre será el primero. Si en tu vida Dios es segundo, qué lamentable. Si en tu vida Dios es el tercero, qué lamentable, qué pesar. Porque hay muchos que tienen para comprarse sus lujos, tienen para todo, tienen para darse los antojos del corazón, tienen para todo, pero no tienen para Dios. Por eso es que de repente estas personas viven en una vida escasa, raquítica, en una vida de necesidad, porque Dios siempre ha sido el último en sus vidas. Dios reclama su lugar en la casa de la viuda de Sarepta y le dice: dame a mí primero, porque ese es el lugar que le corresponde a Dios. Un hogar comandado, dirigido por la mano de Dios, no carece de necesidades. Un hogar dirigido por el poder de Dios, teniendo a Dios como el primero de ese hogar no tambalea. Por eso dice Dios: dame a mí primero. La viuda, cuando el profeta le dice que le traiga agua, ella salió casi corriendo a traerle agua. Pero cuando le dice que le traiga un bocado de pan, esa mujer dio un frenazo tremendo. Y le dice que solo tenía un poquito para hacer una torta de pan, meterse en su casita y dejarse morir. ¿Sabes qué? Esa era la semilla. Lo que ella tenía era la semilla de la bendición. Cuando ella le dice: Señor, no tengo más que un pequeño puño de harina y un poquito de aceite en la tinaja, y ahorita me iba a meter y encerrarme con mi hijo y hacer una torta de pan y dejarme morir. El profeta le dice: ve y haz como has dicho, pero tráeme a mí primero. Bendito es el Señor. Y aquella mujer fue y obedeció la orden del hombre de Dios. Y aunque su hijo quizás estaba retorciéndose del hambre, le trajo a él primero. Qué lindo Dios. Y cuando le trajo a él primero, sucedió un milagro sobrenatural. Dice la palabra de Dios en el verso 15: entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Es Dios el primero en tu familia? ¿Es Dios el primero en tu hogar? Cuando las cosas marchan bonito, Dios ni siquiera se menciona en muchos hogares. Cuando las cosas marchan bien, quizás Dios es el último en muchos hogares. Cuando las cosas marchan mal, la gente comienza a acordarse de Dios. O sea que tienen a Dios solo para sus emergencias. Pero Dios no puede ser segundo, ni mucho menos último. Dios siempre será el primero. Si Dios es el primero en tu hogar, en tu familia, tú serás una persona bendecida. Tu familia será próspera, tus hijos serán príncipes y se sentarán como palmeras alrededor de tu mesa. Y serán como saetas en mano del valiente, porque si Dios es primero, entonces las cosas marcharán bien. Pongamos a Dios en primer lugar y todo será de bendición. Vendrán pruebas, pero Dios estará ahí. Cuando Dios es el primero, no importa las avalanchas y las tempestades que vengan, Dios irá al frente como poderoso gigante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, Dios es primero. Dios te bendiga.